Hoy vamos a ver cuáles son las características de estas civilizaciones. Aquí tenemos unas imágenes alusivas al tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué surgieron estas primeras civilizaciones? Bueno, ya lo habíamos tratado anteriormente, ¿cierto? Principalmente por la revolución neolítica, que fue el descubrimiento de la agricultura y ligado a esto con la ganadería, que permitieron el excedente o la existencia de excedentes alimenticios que hicieron posible el surgimiento de las primeras civilizaciones. Además, esto permitió que se especializara el trabajo y que pudieran desarrollarse adelantos técnicos y culturales. Se desarrolló la escritura, la metalurgia, se centralizó el poder en una persona, se establecieron sistemas de contabilidad para poder administrar los recursos que había en la ciudad, que fue muy importante. Dejaron de ser pueblos pequeños y vamos a encontrar ciudades que van a ser el centro de la organización de estas primeras civilizaciones. Y por último van a tener leyes escritas, que va a ser un gran cambio respecto a las edades anteriores. Bueno, la primera civilización que nació o de la que se tiene registro es Mesopotamia, que data desde el año 3500 a.C., donde se desarrolló en la fértil Media Luna, que la fértil Media Luna es este sector de aquí. Este sector de aquí se conoce como la fértil Media Luna, que es una tierra donde hay ríos y su tierra es muy buena para desarrollar la agricultura, que fue la base de la economía de las primeras civilizaciones. Después de la civilización de Mesopotamia, tenemos que se desarrollaron otras civilizaciones, tales como India, China y en América también la civilización olmeca y la chavín, que vamos a estudiar más adelante. ¿Dónde surgieron estas primeras civilizaciones? Principalmente, o vamos a encontrar varias civilizaciones que se desarrollaron en este sector que dijimos anteriormente, que es la fértil Media Luna, y en el lejano oriente. También incluimos las civilizaciones que se desarrollaron en América. Pero en este sector vamos a encontrar Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, entre estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates; Egipto, a orillas del río Nilo; India, a orillas del río Indo; y China, a orillas del río Amarillo y el río Azul. Entonces estas civilizaciones tuvieron la característica que fueron civilizaciones fluviales, es decir, se desarrollaron cerca a ríos. ¿Por qué los ríos? Porque recuerden que el agua es fundamental para la vida humana y también es vital para la actividad principal que ellos desarrollaron, que fue la agricultura. Aquí tenemos otra fotografía de esta fértil Media Luna, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones. ¿Qué características tuvieron estas primeras civilizaciones? Su sustento fue la agricultura y la ganadería. Desarrollaron importantes centros urbanos, es decir, construyeron grandes ciudades desde donde administraban su territorio. Concentraron el poder político en un gobernante, generalmente además concentraba el poder religioso. A eso se le dice teocracia, ya tenía poderes también relacionados con la religión. Tuvieron un gran desarrollo científico en astronomía, matemáticas y medicina. Ya pudieron crear sus propios sistemas de contabilidad, también crearon sus propios calendarios, que principalmente los utilizaban con fines que tenían que ver con saber en qué tiempos era posible plantar, cosechar, arar la tierra, con los ciclos de la tierra, más bien dicho, con los ciclos productivos de la tierra. Construyeron canales de regadío para conducir el agua hacia sus cosechas y crearon embalses para ir dosificando ese recurso vital que es el agua. Desarrollaron sociedades jerarquizadas y esclavistas, es decir, en estas sociedades había personas o grupos sociales que tenían más poder que el otro. Y tenían esclavos, generalmente prisioneros de otros pueblos
o también podía ser esclavo alguien que contrajera alguna deuda y que no pudiese pagar. Se destacaron por su arquitectura monumental, es decir, crearon grandes edificios, grandes ciudades, grandes monumentos que se conservan hasta el día de hoy. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería una de las primeras ciudades. Bueno, las primeras ciudades que existieron en el mundo, por ejemplo, en las ciudades de Sumeria, que están ubicadas en Mesopotamia, las construyeron con materiales que no eran muy duraderos. Ya, por lo tanto, no hay muchos vestigios de ella. Pero sí hay hartos vestigios, por ejemplo, de la civilización egipcia, que construyeron sus monumentos, ¿cierto?, con material más firme como la roca. Todas las civilizaciones se organizaban en torno a grandes centros urbanos, es decir, había una ciudad donde estaban los gobernantes y de ahí se administraba el resto del territorio. No todos vivían en la ciudad, habían algunos que tenían que vivir en el campo para poder procesar y poder producir todo lo que ellos necesitaban. Recuerden que estas primeras civilizaciones, una característica fundamental es que su actividad económica era la agricultura o su fuente de ingresos. Su pilar fundamental era la agricultura. Bueno, y hay antecedentes de algunas ciudades, entre las más antiguas, algunas que están en Jericó, Catal, Huyuk, en lo que hoy día se conoce como Turquía. Aquí hay una imagen también de cómo se vería una ciudad en la antigüedad. Con las primeras ciudades surgieron las primeras formas de tratar de organizarse, ¿ya? Y ahí encontramos las ciudades-estados. Como era tan difícil comunicarse, entonces cada ciudad tenía sus propias leyes, tenía su propio administrador, tenía sus propias autoridades. Es como nosotros en la actualidad, si es que por ejemplo Rengo tuviera leyes especiales propias que se aplicaran solo en Rengo, Rancagua tuviera leyes que se aplicaran solo en Rancagua. Eso no ocurre porque nosotros actualmente somos un estado unitario. Dependemos, ¿cierto?, de las leyes que emanan del Congreso y son para todos los chilenos por igual. Todo el poder estaba concentrado en un monarca, quien a la vez era también un sumo sacerdote. Aquí tenemos una pirámide social que está aquí y nos muestra cuáles eran los distintos grupos sociales que existían en aquel tiempo. Van desde el que tiene mayor importancia hasta el último que tiene menor importancia. En este caso, el rey el más importante y los esclavos que eran los que menos importancia tenían dentro de esta pirámide. Ni siquiera tenían derechos estos esclavos. Bueno, y también se caracterizaron por desarrollar sus conocimientos. Ya hubieron personas dedicadas especialmente a desarrollar esto. Inventaron su propio sistema de escritura. Tenemos los jeroglíficos de los egipcios, tenemos la escritura cuneiforme que la vamos a conocer más adelante, de los sumerios, entre otros sistemas de escritura. También desarrollaron la metalurgia que servía para crear algunos artefactos y también algunas armas que servían de protección. Desarrollaron la textilería, que es crear o elaborar telas para la confección de vestimenta. También lograron grandes aportes y avances en medicina y en astronomía. Aquí tenemos la escritura jeroglífica característica de los egipcios, que es una de las civilizaciones que vamos a estudiar. Resumiendo entonces, las primeras civilizaciones tienen en común un sistema urbano, ¿cierto?, que está generalmente o está basado en una gran ciudad que administra todo. Inventaron un sistema de escritura. Su organización social es jerárquica, es decir, hay personas que tienen más poder que otros. Surgen en llanuras fluviales, es decir, llanuras, terrenos planos, donde hay ríos, ¿cierto? Nosotros lo vimos en la diapositiva de más atrás, donde veíamos que las civilizaciones surgieron cerca de los ríos y se caracterizaron porque principalmente su desarrollo fue en base a la agricultura, la ganadería y también la metalurgia.
Las primeras civilizaciones que nosotros vamos a estudiar serán los sumerios, los egipcios, China, India, Olmeca y Chavín.